Yo hace mucho tiempo que pienso que los que mejor sabemos de pintura y entendemos de pintura o de artes plásticas somos los pintores o los plásticos. Entonces, por la sencilla razón de que hemos tenido las manos en la masa y hemos experimentado todas las posibilidades, los avatares, las vicisitudes de la plástica, somos capaces de sobreponernos a nuestra propia idiosincrasia y también entender lo demás, lo otro, las distintas experiencias. Y eso en nuestro bendito país no es suficientemente respetado. Yo, por ejemplo, ya no recomiendo más a ningún artista, a ninguna galería, simplemente porque no me hacen caso. Porque los galeristas, los críticos, el término medio de la gente que está alrededor de las artes plásticas se consideran a sí mismos igualmente expertos que nosotros, lo cual creo que es una falacia. Creo que no es cierto. Somos nosotros los expertos. Entonces así que hay gente que, bueno, que nunca ha pintado, que nunca ha hecho escultura, que nunca ha hecho grabado ni nada por el estilo, y que se erigen a sí mismos como expertos cuando a mi juicio no lo son. Desde luego que no es todo el mundo, hay gente que es realmente profesional. Yo conozco críticos que han hecho las escuelas de Bellas Artes y después, al terminar las tres escuelas, por razones que yo no entiendo, pero en fin, son perfectamente válidas, se dedican a la crítica o a la historiografía o lo que sea, pero ellos tienen una base sólida. Recuerdo el caso del crítico de la revista Time de Nueva York, un tal Robert Hughes, que era un australiano que pintaba y, bueno, un buen día recorrió Italia y se encontró con los Piero della Francesca, y ante la magnitud de la obra de Piero della Francesca se dijo a sí mismo: yo no voy a pintar más. Y se dedicó a la crítica. Y es uno de los mejores críticos, más exactos, más analíticos, más objetivos que yo conozco en este momento. ¿Por qué? Porque lo transcurrió. Yo siempre le digo a la gente que no se puede suponer que un crítico musical no conozca música, porque es imprescindible. Por ejemplo, el otro día estuve escuchando de casualidad por radio la Cuarta Sinfonía de Shostakovich, y me llamó la atención descubrir un hecho que nadie me había señalado hasta este momento, que la estructura melódica y armónica era, diríamos, contemporánea, con muchos harmonische Schrecklichkeit, no sé, una palabra alemana que dice horrores armónicos, ¿no? Es decir, tensa en cuanto a la armonía, tremendamente tensa, con los altibajos de relajamiento y tensión que corresponde a todas las artes, ¿no? Pero por ahí se me ocurrió analizar la estructura rítmica. Y la estructura rítmica era del siglo XVIII, la hubiera podido componer Haydn, porque era absolutamente tradicional. Entonces el señor Shostakovich, por lo menos en la Cuarta Sinfonía, no es un compositor contemporáneo, porque no se puede innovar en un cierto y determinado aspecto y en el otro mantenerse en lo clásico. Lo que pasa es que eso es un subterfugio muy fácil. Vos utilizas elementos conocidos y elementos desconocidos o tensos. Y la gente se apoya en los elementos conocidos, en este caso el rítmico, y dice: ah, qué maravilla. No sé si está claro eso. Yo recuerdo también, 30 años atrás, empecé a hacer una serie de estructuras, collage, assemblages, qué sé yo cómo se pueden llamar, con latas, chapas, pedazos de madera y qué sé yo cuánto, ¿no? Bueno, eso horrorizó a toda la calle Florida. Tanto es así que recuerdo que en la galería Van Riel se formaban corrillos de gente como frente a la pizarra de La Nación, frente a estos cuadros, ¿no? Entonces yo entraba
temeroso, porque recién empezaba a exhibir mirando para el otro lado para que no me reconociese, qué sé yo, ¿no? Bueno, horror, desplante, y qué sé yo. Pero a nadie se le aleó en ningún momento que la estructura formal de esos cuadros la hubiera podido hacer Ben Nicholson o cualquier cubista. Eran completamente clásicos. Vieron solamente un solo aspecto, el superficial. La afrenta que representaba para ellos el utilizar estos materiales que yo había sacado de las villavicerías de Córdoba. Bueno, una idea otra, ¿no? Que era también presentar un poco de la realidad de Argentina en la calle Florida, ¿no? Pero eso era otro caso. Nadie se dio cuenta de eso. Sí, Jorge López Anaya se dio cuenta de eso porque es un pintor y porque tiene capacidad perceptiva. En otras palabras, estoy tratando de señalar que hay una falta de profesionalismo en el término, el ambiente medio, de profesionalismo y de madurez. Hay un cierto tipo de inmadurez superficial y frívolo frente al arte, que se deja engatusar por las impresiones primeras y no analiza suficientemente. Me parece que me fui por la tangente, ¿no? Esto es lo que yo trato de enseñarles a mis alumnos, que piensen, que analicen qué es lo que hacen, por qué lo hacen, qué sentido tiene y qué alcances tienen. Lo primero que les digo es, simplifiquen, eliminen, aíslen determinado aspecto de la plástica y explórenlo en sus máximas posibilidades. Después pueden pasar a otro, después pasar a otro. Porque todo el mundo quiere pintar con toda la paleta del círculo cromático de entrada. Y entonces ponen muchos colores y no hacen color. Por ejemplo, ¿no? Nada más que es otra cosa que yo siempre les digo. Si quieren hacer color, no utilicen color. Esto parece japonés, ¿no? Pero es esencialmente verdadero. En la medida en que vos te limitás y circunscribís tu campo de acción a lo mínimo, ahí vas a profundizar, porque no tenés nada. Eso es lo que tenés que desarrollar. Luego puedes hacer lo que quieras, pero primero profundizar. Limitarse es variar, digo 14 veces en el catálogo de una exposición que yo le hago a mis alumnos, que es una frase muy similar a la de menos es más de Mies van der Rohe, ¿no? Bueno, creo que terminé mi pequeño speech.